¿Estás seguro de que estás sano? El 90% de las personas no perciben el inicio de la diabetes. 90%. ¿Y sabes qué es lo más aterrador? Que los signos pueden estar ocurriendo en ti en este mismo momento y ni siquiera te das cuenta. La diabetes no aparece de la noche a la mañana. Llega poco a poco, silenciosa, y afecta órganos como el páncreas, el hígado e incluso el sistema nervioso. Así que quédate hasta el final, porque te voy a mostrar lo que el 90% de las personas ignoran, pero que puede cambiar completamente la forma en que ves tu salud. Las personas con prediabetes, diabetes tipo 2 o resistencia a la insulina suelen presentar pequeñas verrugas en el cuello, llamadas acrocordones. ¿Lo sabías? Estos crecimientos cutáneos son causados principalmente por el exceso de insulina en el cuerpo. Cuando los niveles de insulina están elevados, la hormona estimula el crecimiento de células en la piel, lo que resulta en la aparición de estas verrugas, principalmente en áreas de fricción como el cuello y las axilas. La inflamación crónica causada por el desequilibrio de la glucosa en la sangre y la obesidad, común entre personas con diabetes tipo 2, agrava esta situación, aumentando el riesgo de desarrollar estas lesiones cutáneas. Y aunque no representan un peligro inmediato, estas verrugas pueden ser una señal de que el cuerpo está sufriendo por el control inadecuado de la insulina y la glucosa, lo que indica la necesidad de prestar atención para prevenir complicaciones aún mayores y más graves. El 90% de las personas ignoran la aparición de verrugas en el cuerpo. ¿Tienes alguna? Suscríbete al canal y activa las notificaciones para ayudarnos a llevar este conocimiento a más personas. ¿Has sentido una fatiga constante, sin razón aparente? Esto puede ser un signo de que tus células no están recibiendo energía, aunque te sobre azúcar en la sangre. El cuerpo empieza a desgastarse, intentando compensar la falta de combustible, y solo lo notas cuando el cansancio ya forma parte de tu rutina. Suele sentir sed excesiva. Cuando los niveles de glucosa aumentan, tus riñones trabajan más para eliminar el exceso, lo que resulta en una deshidratación constante. Muchos lo ignoran, pensando que solo es por el calor o un día ajetreado, pero en realidad es el cuerpo intentando deshacerse del exceso de azúcar. La resistencia a la insulina también comienza a manifestarse de forma sutil. Tu páncreas trabaja el doble para producir suficiente insulina, pero las células ya no responden como deberían. Este desgaste es el comienzo de una larga batalla que el cuerpo libra en silencio. ¿Y sabes qué empeora esto? La acumulación de grasa en el hígado. Esta grasa, causada por el exceso de glucosa, agrava aún más la resistencia a la insulina y puede llevar a complicaciones más graves. Los estudios muestran que el 70% de las personas con resistencia a la insulina desarrollan esta acumulación de grasa sin siquiera darse cuenta. Y detrás de todo esto, existe una inflamación silenciosa, que va erosionando tu sistema y preparando el terreno para complicaciones futuras, como enfermedades cardíacas. El cuerpo te está avisando, ¿pero lo estás escuchando? Esto podría estar ocurriéndote ahora mismo, sin que lo sepas. Lo que voy a decir ahora es impactante, pero la resistencia a la insulina no ocurre de un día para otro. Es el resultado de años de sobrecarga en el páncreas, que tiene que producir cada vez más insulina para intentar lidiar con los altos niveles de glucosa en la sangre. Y aquí viene un dato alarmante. Los estudios muestran que en personas con prediabetes, el páncreas podría estar trabajando hasta 3 veces más de lo normal, intentando mantener todo en equilibrio. Pero, ¿sabes qué pasa cuando el páncreas llega a su límite? Empieza a fallar, y es ahí donde el verdadero problema comienza. Imagina que tus células, que antes respondían bien a la insulina, comienzan a cerrar las puertas a esta hormona. Esto significa que, incluso con insulina circulando en el cuerpo, el azúcar no puede entrar en las células para ser utilizado como energía, lo que resulta en 2 problemas graves. Continúas con exceso de glucosa en la sangre y al mismo tiempo, tus células empiezan a pasar hambre. Sí, puedes estar comiendo, pero tu cuerpo no está siendo capaz de usar ese combustible correctamente. ¿Y lo peor? Muchas personas pasan años en esta fase sin notar nada raro. Se acostumbran al cansancio, a esa sensación de estar siempre sin energía, y piensan que es solo por el ritmo de vida. Pero detrás de todo esto, el páncreas está perdiendo la batalla. Cuando finalmente reciben un diagnóstico de diabetes tipo 2, el órgano ya está dañado, y el control de la glucosa se vuelve mucho más difícil. Aquí va un dato sorprendente. Los estudios muestran que incluso un aumento leve y constante de la glucosa en la sangre puede empezar a dañar los vasos sanguíneos. ¿Qué significa esto?
que mientras ignoras síntomas como fatiga y sed, tus vasos se están deteriorando lentamente. Esto puede llevar a problemas mucho más serios, como hipertensión, enfermedades cardíacas e incluso insuficiencia renal. Según la American Heart Association, las personas con diabetes tienen el doble de probabilidades de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Pero lo que pocos se dan cuenta es que estas complicaciones pueden empezar a desarrollarse años antes del diagnóstico oficial. El daño ya está en marcha, invisible pero peligroso. Y los efectos no terminan ahí. La glucosa elevada actúa como un verdadero agente corrosivo en el cuerpo. Piénsalo como pequeños fragmentos de vidrio que circulan por la sangre, arañando y dañando los revestimientos de tus arterias y capilares. Esta es una de las principales razones por las cuales las personas con diabetes a menudo desarrollan complicaciones en los ojos, los riñones y los nervios. Un estudio publicado en el Journal of Diabetes and its Complications mostró que los picos constantes de glucosa pueden empezar a dañar los nervios periféricos, lo que resulta en síntomas como hormigueo o entumecimiento en las extremidades, señales de que la neuropatía diabética está comenzando. Y ahora viene la parte más aterradora: estas lesiones nerviosas son irreversibles. Una vez que el daño está hecho, no hay vuelta atrás. ¿Y por qué sucede esto? Porque a medida que la glucosa daña los nervios, el flujo de sangre a esas áreas disminuye, lo que lleva a la muerte de las células nerviosas. Alrededor del 50% de las personas en fase de prediabetes ya presentan signos de neuropatía, sin siquiera saberlo. Es decir, estos daños podrían estar ocurriéndote ahora, mientras crees que estás lejos de desarrollar la enfermedad. Ahora, un dato aún más impactante. Alrededor del 75% de las personas con resistencia a la insulina desarrollan grasa en el hígado, una condición conocida como esteatosis hepática. ¿Y qué significa esto en la práctica? Que, además de luchar para procesar la glucosa y la insulina, tu hígado empieza a acumular grasa, lo que agrava aún más la resistencia a la insulina. Este ciclo vicioso hace que tu hígado empiece a fallar en su función principal: controlar los niveles de azúcar en la sangre. Y el impacto de esta disfunción va más allá de lo esperado. El hígado es el órgano responsable de liberar glucosa cuando estamos en ayunas o durante la noche, para mantener el cuerpo funcionando. Pero con la acumulación de grasa, empieza a liberar mucha más glucosa de la necesaria. Esto significa que, incluso mientras duermes, tus niveles de azúcar en la sangre están subiendo, y ni siquiera te das cuenta. Estudios recientes sugieren que esta liberación descontrolada de glucosa por el hígado graso podría ser uno de los primeros signos del desarrollo de la diabetes tipo 2, incluso antes de que aparezcan otros síntomas más evidentes. Y la situación se vuelve aún más seria cuando entendemos el impacto de esta acumulación de grasa en el hígado a largo plazo. Este órgano, que debería estar ayudando a regular el azúcar en la sangre, acaba convirtiéndose en un gran agravante de la condición. Con el tiempo, la esteatosis hepática puede evolucionar hacia una inflamación crónica en el hígado, conocida como esteatohepatitis, que puede resultar en cicatrización del tejido hepático, fibrosis y eventualmente cirrosis. Y, una vez más, todo esto puede suceder antes de que tengas un diagnóstico oficial de diabetes. Estamos hablando de complicaciones serias e irreversibles, que comienzan mucho antes de que aparezcan en el radar médico. Todo esto es tan impactante. Dale like por toda esta valiosa información. Lo que pocas personas saben es que la neuropatía diabética, el daño a los nervios causado por la glucosa alta, puede comenzar mucho antes del diagnóstico de diabetes tipo 2. Los estudios indican que más del 50% de las personas con prediabetes ya presentan algún nivel de daño a los nervios periféricos, aunque no tengan síntomas evidentes. Y este es el punto clave. El daño a los nervios comienza de forma sigilosa, con pequeñas molestias, como un leve hormigueo o entumecimiento en las extremidades, especialmente en los pies y las manos. ¿Y sabes qué es lo más aterrador? Que muchas personas solo empiezan a notar estos síntomas cuando el daño ya está en una etapa avanzada. La glucosa elevada actúa de manera devastadora en el sistema nervioso porque provoca una reducción del flujo sanguíneo hacia los nervios, esencial para mantener su salud. Cuando esto sucede, los nervios comienzan a morir lentamente, lo que resulta en la pérdida de sensibilidad y eventualmente en complicaciones más graves, como úlceras en los pies, que pueden llevar a amputaciones en casos extremos. Y aquí va una información que pocas personas conocen. La diabetes es la principal causa de amputaciones no traumáticas en el mundo. Cada 30 segundos, alguien, en algún lugar, pierde un miembro debido a complicaciones de la enfermedad,
Y todo comienza justamente con lo que estamos discutiendo aquí, la neuropatía. Pero lo que hace que la neuropatía diabética sea aún más peligrosa es el hecho de que los síntomas a menudo son sutiles al principio. Comienzan con una sensación de alfilerazos o un leve entumecimiento, que las personas tienden a ignorar o asociar con mala postura, cansancio o incluso con el envejecimiento. Sin embargo, mientras se minimizan estos síntomas, el cuerpo está perdiendo lentamente la capacidad de defenderse contra infecciones, cortes y lesiones. Las personas con neuropatía tienen un riesgo aumentado de desarrollar úlceras en los pies en hasta un 25% a lo largo de su vida, y estas lesiones pueden ser extremadamente difíciles de curar debido a la mala circulación y a la inmunidad comprometida. Cuéntame en los comentarios, ¿has sentido hormigueo en tus pies y manos sin motivo aparente? La inflamación crónica también está directamente vinculada al inicio y a la progresión de la diabetes tipo 2. Pero lo que muchos no saben es que puede estar ocurriendo mucho antes de que aparezcan los síntomas de glucosa elevada. Las investigaciones indican que el tejido adiposo, especialmente el que se acumula alrededor de los órganos, la llamada grasa visceral, es uno de los principales responsables de esta inflamación. Y esto va mucho más allá de una simple ganancia de peso. La grasa visceral secreta sustancias inflamatorias llamadas citocinas, que interfieren directamente en la acción de la insulina, aumentando la resistencia a la insulina en el cuerpo. Y esto significa que puedes parecer saludable por fuera, pero por dentro, tu cuerpo está en un constante estado de inflamación, preparando el terreno para la diabetes. ¿Y por qué es tan peligrosa esta inflamación? Porque afecta a todas las células del cuerpo, haciéndolas menos sensibles a la insulina. Esto pone al páncreas en una posición de sobrecarga constante, ya que necesita producir cada vez más insulina para compensar. Al mismo tiempo, la inflamación daña los vasos sanguíneos, contribuyendo al mayor riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. La conexión entre la inflamación crónica y las enfermedades metabólicas es tan fuerte que estudios recientes, como los publicados en el Journal of Clinical Investigation, señalan que las personas con inflamación crónica tienen hasta un 70% más de riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Y esto nos lleva a otro punto crítico, el papel del estrés crónico en este proceso. Cuando estamos constantemente estresados, el cuerpo libera hormonas como el cortisol, que, en niveles elevados, aumentan la resistencia a la insulina y agravan la inflamación. El estrés crónico, sumado a una mala alimentación y al sedentarismo, crea el ambiente perfecto para que la inflamación crónica prospere. Y los estudios muestran que las personas sometidas a estrés continuo tienen hasta un 40% más de probabilidades de desarrollar diabetes tipo 2, incluso si no tienen antecedentes familiares. La inflamación crónica es el enemigo invisible que está preparando el terreno para la diabetes, incluso antes de que aparezcan los síntomas más evidentes. Y la única manera de combatirla es actuar ahora, cambiando hábitos e identificando los desencadenantes que están promoviendo esta inflamación en tu día a día. Suscríbete al canal gratuitamente y recibe nuestros vídeos con valiosos consejos para lidiar con la diabetes. Empecemos con la alimentación, uno de los principales factores que contribuyen al agravamiento de la resistencia a la insulina. La mayoría de las personas consume mucho más azúcar del que imagina, y no siempre proviene de alimentos obviamente dulces, como postres y refrescos. Productos como el pan, la pasta e incluso algunos alimentos que se dicen saludables pueden contener grandes cantidades de carbohidratos refinados que, una vez dentro del cuerpo, se transforman rápidamente en glucosa. ¿Y sabes lo que eso significa? Un aumento inmediato en los niveles de azúcar en la sangre, lo que obliga al páncreas a producir más insulina, lo que solo agrava la resistencia a la insulina con el tiempo. ¿Y qué decir del sedentarismo? Aquí, el problema es aún más grave de lo que muchas personas imaginan. Permanecer sentado durante largos periodos ralentiza drásticamente el metabolismo de la glucosa. Esto significa que, incluso si haces ejercicio regularmente, si pasas el día sentado en el trabajo o en casa, tu cuerpo no está utilizando la glucosa de manera eficiente. El músculo es uno de los mayores consumidores de glucosa, y cuando pasas mucho tiempo inactivo, los músculos dejan de usar el azúcar que circula en la sangre, lo que agrava aún más la resistencia a la insulina. Y ahora la pregunta es, ¿cuáles de estos hábitos estás manteniendo sin darte cuenta? Porque, al final, la diabetes tipo 2 es una enfermedad que se construye poco a poco, en base a las decisiones que tomamos todos los días. Dios bendiga tu salud. ¿Vamos al próximo vídeo?